Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre de la Academia Peruana de la Lengua y en nombre propio a la doctora Marta Chávez, rectora de la Universidad del Pacífico, por acogernos en este estupendo auditorio. Es un honor también para nosotros poder dar inicio a esta ceremonia de incorporación de la doctora Martina Binatea. Ella, en su discurso de incorporación, nos va a hablar de la relación burlesca de las obras canónicas que ejercitan las capuchinas, de Josefa de Azaña y Llano, 1747. La pintura de estampas y la preparación de los tradicionales dulces. La lectura tenía un papel relevante en la cotidianidad del convento. Las monjas debían ser letradas antes de entrar al convento o enseñadas en él. La intensidad y la calidad de la educación dependía de los papeles que a las mujeres les pudiera cumplir en el futuro. Asimismo, la instrucción de la mujer correspondía a la condición social a la que pertenecía. No se educaba de igual forma a las españolas que a las criollas, o a las indígenas nobles y a las mestizas. Entre los libros habituales en las bibliotecas conventuales figuran los misales, breviarios, oficios y vidas de santos. Junto a ellos, los libros propios de la orden, reglas, manuales, las obras de los santos y beatos de la orden y las de los doctores de la Iglesia. En el caso del convento de Jesús, María y José, a partir de un poema con el que cerraré este discurso, veremos que, además de los textos y autores antes mencionados, las monjas conocían la poesía de importantes autoras de la época. Veamos ahora el poema de Josefa de Azaña y Llano. Relación burlesca en que finalmente se refieren las distribuciones que todo el día ejercitan las capuchinas. En primer lugar, la voz poética declara su intención de referir una relación por diversión y contar cómo es un día en la clausura. Sin embargo, no es cualquier relación, sino una relación burlesca, jocosa, llena de chanzas, chistes y graciosidades, como dice el diccionario de autoridades. El tema, como se ha mencionado, es la distribución de tareas en el convento y toma como base las horas canónicas. Recordarán ustedes que se cuenta con un antecedente famoso en el libro El Buen Amor, que la crítica ha bautizado como parodia de las horas canónicas, cuya finalidad, según Bienvenido Morros, es mostrar el último de los pecados capitales, la pereza o asidia. Por supuesto que la versión de la monja limeña es muy recatada frente a la edad silvestre. He dividido en varias secciones el poema, de los versos de cada una de estas partes, seguidas de una breve interpretación. Las anotaciones y los profusos comentarios quedan para el texto escrito que aparecerá en el boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Introducción. Quiero, por divertirme aprovechando, referir, aunque sea con locura, lo que en un día ejercita la más feliz clausura. El emporio sagrado y la rita con que se admira Lima y se edifica. Ello ha de ser, pues, que me lo han mandado, aunque tengo mal y sangre en la cabeza. Pero no me pesa, que si acaso dijera disparates, habrán de echar la culpa a mis achates. Y sabiendo que está mi musa lesa, hablará como enferma de cabeza. Nunca la pobre se ha visto en tal empeño, y así pido que no le hagan al seno, porque si ella ve que hay quien la note, se ha de poner capote. Y estando mi musa encapotada, ¿quién le dará palmada?
pues aun cuando está hablando a todas luces, de repente se llena de capuces. Voyme pues a la clara, que intento que la aurora derrame sobre mí sus finas tintas, para ir engalanando mis arengas. Protesto que desea ser breve y conveniosa. ¿A qué poeta chanflón se le pudo tal cosa? Y menos cuando intentó decir los ejercicios de un convento. En la introducción, la voz poética declara que es un poema que hace por divertirse, a pesar de ser por mandato. Habitualmente los mandatos eran de los confesores, pero en el caso de este poema es el encargo de su musa quien lo obliga a escribir. Ella relatará lo que un día se ejercita en la clausura del convento, en un emporio sagrado y mina rica, edificado en Lima, un lugar que todos admiran. Debe escribir la relación, a pesar de que la voz poética sabe que está mal de la cabeza, igual que su musa, cuyo entendimiento también está perturbado. Sin embargo, precisamente por el mal que las aqueja, monja y musa se sentirán libres de culpa y de la censura del confesor. Asimismo, pide que no se enojen con la musa, que más que regaños y ceños fruncidos, necesitaba palmadas de consuelo. Quizá la aurora derrame sobre la voz poética su fino rocío para adornar sus versos afectados. Luego se pregunta a qué poeta chanflón, tosco, vasto, se le ocurrió como a ella referirse a los ejercicios de un convento. ¿Conocería Josefa de Arellano al arcipreste de Ica? Pareciera que sí. Prima. Empezaré por prima, que si la golondrina a esta hora canta y glosa, también podré decir yo alguna cosa. Ay, musa, que me matas, y me temo que has de hacer laudar a gatas, sin levantar cabeza. Pero no, sacude la pereza, que suena la campana y no veo capuchina que no deje la cama. Y haciendo sacrificio del sueño matutino, que es siempre el más sabroso, se lo dan por primicia al dulce esposo. Y entre bostezo y gozo vacilando su aliento, alaban al Señor en sacro acento. De pie firme en el coro, sin tener para remo ni un recodo, y si quien esto dice lo encontrara, con qué amor lo abrazara, y viera en él tan grandes cabezadas, que las dejara a todas asoladas. Prima es la primera hora después del amanecer, entre las 5 y las 6 de la mañana. La sacristana toca la campana. En algunos conventos limeños solía ser una matraca, y las monjas deben dejar la cama, que es un sacrificio que ofrecen como primicia a su dulce esposo, y van hacia el coro para las primeras oraciones del día. La musa la retiene en la cama, pero logra levantarse e invita a que todas acudan a la pereza, que es el pecado que se intenta revertir. Sin embargo, a veces el sueño las vence, y en el recodo al que se han arrimado dan sonoras cabezadas que son advertidas por las demás monjas. Los himnos que cantaban a esta hora expresan la dificultad de despertar e invitan a renunciar al sueño y dedicarse a la oración. Misa. Si no es ya que el espíritu la espera, sacudir con tristeza la pereza y orar constante y fina, pues ha de comulgar y es capuchina. Oh, qué bella ocasión, si yo supiera referir los afectos de cualquiera, y para hablar de cosa tan sagrada, de los alados ángeles contara, una pluma brillante y en tabla de diamante yo escribiera, si algo de lo que adoro comprendiera. Pero apártome ya de esta cuestión, diciendo lo que dijo el centurión. Si en afecto contrito y humillado reciben al Señor sacramentado. Síguese a esto la misa conventual, que oyen todas con devoción actual, y en ella con fervores meditan los dolores del que quiso morir por sus amores. Después de las oraciones de prima, escuchan la misa. Es hora difícil, pues aún tienen sueño, pero deben mantenerse atentas y meditar. La voz poética quisiera tener la posibilidad de entender los misterios de los ángeles y los de la religión, pero dice que no tiene pluma tan brillante y no puede distraerse, pues viene el momento de dar la respuesta para recibir la comunión, tal como lo dijo el centurión a Jesús cuando curó a su criado.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Labores de mano. Después dicen las horas de los Tairón, donde llevan en todo rezado sus 3 horas y media de comparo. Y benditas de Dios por las pregadas, se vuelven a sus celdas mesuradas. Pero en tanto las 9, la santa sacristana, en lugar de campana, puntual toca una teja, y que sea moza o vieja, ocurren todas llenas de primores, a proseguir puntuales sus labores. Aquí la musa mía ha de tener un rato de alegría, y verá cosas celestiales. Y es que aquellas surce corporales, otras en resplandores, parece que es un sol haciendo flores, y que la primavera le hurtó la habilidad en su carrera, cual ensayar sagrado forma un saco precioso y reventado. Pero en dando las 11, que el corazón de bronce mil excesos no hiciera, al ver salir a la reflectorera y tocar con dulzura la teja que no es dura a un oído que está hambriento de oír su sonoro acento. La regla de Santa Clara asegura respecto de las horas de trabajo lo siguiente, cito: las hermanas, a quien el Señor les dio la gracia de trabajar después de la hora de tercia, trabajan en ejercicio bien y devotamente, de manera que, al lanzar a la ociosidad enemiga del alma, no maten el espíritu de la santa oración y devoción, al cual todas las otras cosas temporales deben servir. Y lo que hicieren de sus manos, sean obligadas a mostrarlo delante de todas a la abadesa o su vicaria. De acuerdo con lo que afirma la voz poética, las labores eran humildes como su institución. No bordaban, sino surcían corporales, y hacían flores, y remendaban sayales, pues el convento era muy austero en todo, y los hábitos eran de telas vastas que arreglaban una y otra vez para que les sirviera el mayor tiempo posible. La escritura de las monjas se consideraba como una labor de mano, supeditada a la orden de los confesores, que era equivalente a cocinar, bordar, tejer, hilar, secar flores. En general, las monjas escribían la historia de su comunidad, la vida de las compañeras virtuosas, algo de poesía religiosa, especialmente letras para ser musicalizadas y cantadas en las tomas de velos y fiestas religiosas. También escribían obras de teatro, como lo hizo Josefa de Azara y Llano, para ser escenificadas o leídas por las propias monjas. La escritura es lo que más gusta a la musa, por ello tiene su momento de alegría, aunque su ocupación sea rústica como todas las labores del convento. El almuerzo. Pero vamos continuando entrando al refectorio, a donde puestas todas las rodillas se vendan del Señor de las maravillas, viendo que da sustento al hombre y al jumento. Y ahí, con paso lento, cada una toma asiento, y poniendo las manos en la mesa, devota y cerveza, hasta que hace una señal nuestra belleza. Ya mi musa quisiera seguir constante a la refectorera, que va dando festiva la escudilla. Oh, si serán lentejas, qué semilla que encierra mil riquezas, pues como todos saben, costó ella un mayorazo. Pero detente, musa, no levantes el vaso. Mira que te harán gesto, viendo que eres mujer y metes textos. Vuélvete ya con la refectorera, puesto que la dejaste en escudilla, y es preciso saber qué es vejetilla. Ay, Dios, que aquí me pegan gran cuidado, de si serán caballas o sardinas, las que han de comer hoy las capuchinas. Y yo las comeré a 2 cachetes. Pero ve lo que dices, mira lo que te metes. ¿Capuchina comer a 2 cachetes? Creo que te darán gritos, diciendo comen ellas como los pajaritos, tanto en la cantidad como en el modo, pues cuando estos reciban alimento, alaban al autor de su sustento. Así las capuchinas, en bocado, bendicen al Señor que sepa dar. Oh, si por mi fortuna encontrar en la mesa una aceituna, un plátano o pepino, crean que no es desatino, pues friscos y manzanas solo es para damas. Y por gran maravilla se le ve el corazón a una santilla.
pues las uvas y brevas no se podrán hallar ni con candelas, ni el dulce por milagro. Pero sepan que no hablo si ocurre una gran festividad, que entonces suele haber su variedad. Ya pretendo acabar con la comida, que de hablar tanto de ella estoy corrida. Y es tiempo de dar gracias, y si yo las tuviera, no las diera, que para hacer mis versos las quisiera. Pero ya se ha entonado en mi cerebro, y todas van al coro y paso breve. Y el que en él la novicia, ciega por obediente como un topo, echa mano al hisopo, inclina la cabeza y al punto la recibe la abadesa, y sobre todas llueve agua bendita. Oh, qué linda coplita, aquí cantara, si algún crítico no me censurara. Pero oigo que se ha dado la palmada, y no hay quien no se vea crucificada, acabada de poner con estos rigores. El almuerzo es la primera comida del día, pues las capuchinas practican el ayuno. Es la descripción más larga que realiza la voz poética, pues al parecer el almuerzo era excesivamente formal. Necesitaban ella y la musa hablar de esto. Las monjas de las órdenes descalzas, como las carmelitas y las capuchinas, fueron las que destacaron por lo riguroso del régimen vegetariano y los ayunos como forma de observancia. Solamente tenían 2 comidas durante el día. El almuerzo que servían alrededor de las 11, cuando no tenían observancia de ayuno, y a las 12, cuando la tenían, especialmente en la cuaresma. La segunda comida era la colación. Las hermanas, además, debían abstenerse de comer carne. No ocurría lo mismo en los grandes conventos limeños, donde se preparaban exquisitas comidas y dulces. La voz poética asegura que lo habitual era encontrarse con lentejas, aquellas que costaron el mayorazgo a Esaú, quien vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, o alguna otra menestra, a veces pescados, pero de los pequeños, sardinas o caballas. Suelen encontrar frutas o aceitunas. La monja y la musa comparten el sacrificio de la frugalidad, aunque coman a 2 cachetes. Beneficiadas la musa y la monja, nunca será suficiente. Debemos recordar que el modelo de las religiosas era Catalina de Siena, quien solo recibía el cuerpo de Cristo como único alimento, modelo que sigue Santa Rosa de Lima con su austera alimentación. La comida es propiamente uno de los rigores de los sacrificios que están obligadas a realizar para Cristo crucificado. También menciona que mientras espera la refectolera, su musa quiere empezar a escribir. Sin embargo, le aconseja que no se le den problemas, pues es mujer y la mirará con gesto de desconfianza, pues la escritura de mujeres era una facultad para la que se creía no estaban bien preparadas. Recreo. Sí, me resta la estación de bienhechores, y así que esta termina, todas vamos rezando a la cocina. Cierto que yo dijera que esta es acción de gracias a las cocineras, pues no es tanto la comida de servida, debe la gente ser agradecida. Mas, ¡ay! ¿Y qué conflictos pasa un poeta? Y más si es como yo, de vaporreta, que con incultas frases y periodos voy cantando mi arenga en varios modos. Y sin entender cómo, ya me veo entrándome en la sala de recreo. Y yo, ¿qué decir cuando hablan todas? Y hay en este congreso 1000 discretas que me meterán tretas. Y está en él mi abadesa peregrina, que es por antonomasia la vizcaína. Y ella sola, con celestial gracejo, nos dispone un festejo tan sano y agraciado. El recreo era uno de los pocos momentos en los que podían hablar las monjas, y la voz poética quisiera recitar, aunque sea de patorreta, un peronismo que ya está registrado en esa época, ante la comunidad, y menciona a la abadesa, monja peregrina, nacida en la región vascongada, una de aquellas monjas que se atrevió a cruzar el Atlántico y pasó tantas penurias. Pareciera que la musa, que está en constante creación, la obliga a estar pensando en escribir todo el día. Silencio y siesta. Calla, no digas más que la una dado, y a silencio se toca.
Cierren toda la boca y con tierno suspiro, váyanse a su retiro y dormirán la siesta que bien cuesta, sin pasar de emociones o en excesos mentales, que así duermen los espirituales, pero ya las recuerda la campana. Después del recreo, viene la siesta, momento en el que pueden dedicarse a la oración u otras actividades. Prefieren esto último, pues según asegura la voz poética, si duermen, les cuesta más levantarse al tañido de la campana. Vísperas. Ya vísperas se van de buena gana y cantan con dulzura y modesto sonriso, tal que, si soy pontífice, las canonizo. Hoy nada se ha de hacer de estropajos ni escobas, porque quiero pintarlo muy señoras, y corriendo curso las labores, llegaremos a la hora de completas, y esta no es favorable para poetas. Las vísperas eran a las 6 de la tarde, las monjas cantan y rezan como si ya fueran santas. No hablará del trabajo habitual de limpieza con estropajos y escobas, porque quisieran que parecieran muy señoras, es decir, que mostraran su dignidad tanto en comportamiento como en su aspecto. Colación. Y así la dejaré en el coro con razón, y paso a referir la colación, que se reduce a un plato de frijoles o pañales. Y estando a los umbrales delante del apetito, suele decir pasito, recibe cualquier cosa, pues hay una vida religiosa. ¿Quién vio dar doctrina al apetito? ¿Qué hará el entendimiento? Pero vamos con tiento, porque te estás metiendo con duras, y temo te has de quedar a oscuras, pues han dado las 7 y es tiempo de acabar la colación. La colación era la segunda comida del día, y aún más frugal que el almuerzo, pues se reduce a un plato de frijoles o pañales. El hambre que sienten la musa y la monja es de tal naturaleza que imaginan que las estatuas del pasito, es decir, la Virgen, San José, Jesús, la mula, o él, les piden que coman cualquier cosa, aunque nada las entusiasme, porque saben que llorarán y necesitan tener algo en el estómago hasta las 11 o 12 del día posterior que reciban la siguiente comida. Quisiera adoctrinar a su apetito, pero sabe que no conseguirá hacerle entender el porqué de cantar al lado de la comida. La voz poética debe seguir con tiempo, con pulso, para seguir escribiendo lo que su musa quiera antes de que apaguen las luces, pues ha terminado la colación y debe ir a rezar las oraciones finales del día, completas. Y volvemos al coro en procesión, a rezar el rosario. Cada una echa un sagrario de amores del día, y la quisiera alabar por todo el día. Pero ha llegado la noche, y es precisa atención de la naturaleza, reclinar la cabeza, y en postura devota, en sus tablas echadas, todas se van durmiendo amortajadas. Y es bien, porque es el sueño imagen de la muerte. Pero no, vente, deja el moral a los predicadores, no te quieras meter a misionera, porque esto en las mujeres es quimera. Mejor será que escuches el toque de los maitines. Las completas son las últimas oraciones antes de dormir, alrededor de las 9 de la noche. Entran al coro a rezar el rosario y todas se sienten sagrarios, depósitos del amor de María. Luego de las oraciones van a dormir y la musa intenta hacer una comparación entre el sueño y la muerte, con guiño que liviano. Pero la voz poética le pide que deje eso y su intento de ser misionera, pues, al ser una monja, ir a evangelizar fuera de los muros del monasterio, como la de un sacerdote, es imposible. Maitines. Ay, que mis serafines no se hallaban velando, y en sus tablas estaban gracejando, como el ronquido y sueño, y engullendo la voz que era sueño, con la lengua eficaz de la campana, todas dejan la cama, y con paso violento vienen por el convento, diciéndole a Señor 2000 ternuras, viendo que por su amor andan oscuras, tan ciegas, los ojos como si los tuvieran comidos de gorgojos, porque Morfeo impugnado parece que se venga de ser pesado, y a veces, por sutil, ni aun dejando se quiere seguir,
con que se le presentan 1000 batallas, poniéndole breviarios por murallas. Así empiezan su rezo con quebranto y bostezo, alternando los salmos y oraciones que ofrece al Señor sus corazones. Y al punto que esto cesa, entona el miserere y la abadesa, y sin misericordia descargan sobre sí las disciplinas, y con esto también las capuchinas. Maitines, vigilia, laudes en la oración nocturna, que podía ser, dependiendo del convento, al comienzo, el medio o al finalizar la noche. La voz poética se queja de que sus serafines no se hallaban velando su sueño, sino riéndose de los ronquidos suyos y de las demás monjas. Sin embargo, la lengua eficaz que da la campana las hace levantar y deben caminar a oscuras como si tuvieran los ojos comidos por borbojos. Pareciera que el dios del sueño, al sentirse rechazado, lucha porque siga la monja entregada al sueño. Y ella tiene que presentar batalla y lo contrarresta poniendo breviarios como si fueran murallas. Empieza a rezar salmos y oraciones hasta que la abadesa entona el Salmo 50, llamado Miserere, apiádate de mí. Y luego empiezan las disciplinas, es decir, los castigos físicos. En este punto resulta indispensable contextualizar lo que el castigo físico significaba para las monjas. Era una manera de vivir la religión y tratar de unirse al sacrificio de Cristo que dio su vida por todos los seres humanos. No debemos interpretar estas manifestaciones de la vida religiosa desde categorías contemporáneas. Con estas disciplinas dan a su fin el día las capuchinas. Como puede verse, a pesar de que muchos aseguraban que la educación de la mujer durante la etapa virreinal era escasa, en las últimas décadas, gracias a estudios históricos y literarios, se puede asegurar que la educación de la mujer estuvo atendida, incluso más de lo que en general podría imaginarse. La mejor prueba de ello es que existieran mujeres cuya cultura fue de alto nivel. Tanto es así que dieron a la poesía heroicas muestras. Clarinda y Amaryllis escribieron poemas de gran refinamiento en el siglo XVII, y estamos redescubriendo a Josefa de Azaña y Llano, y seguramente a algunas otras monjas del convento de Jesús María y José, como una monja anónima que hace declarar: callemos, ya es origen la ignorancia, y así responde el intento. La Juana Inés de la Cruz, alias la monja de México, ¿no fue poeta sapientísima? La portuguesa Laceo, la de Tusa la Fontana, y otras que dejo al tintero, ¿no ejercitaron también en la poesía su ingenio? Un Ambrosio, un Agustino, que hicieron laudables metros, un Santo Tomás de Aquino, que compuso el tanto ergo. Pues bien, puede ser un fraile, santo, tonto y hacer versos. Versos hicieron los papas, los reyes hicieron versos, los cardenales lo propio, los militares cruzados, los valientes caballeros. Atiende a este antiguo verso. Dices que me quieres mucho y que yo soy tu lucero. ¿Para qué son tantas luces si siempre de qué oscuras? Monja ilustrada, esta anónima poeta que conoce a Sor Juana Inés de la Cruz, a Violante Roseo, a San Ambrosio, a Agustino y a Tomás de Aquino, y también doña Josefa de Azaña y Llano, quien en su relación burlesca nos muestra lo cultivada que era. Debemos sacar a las mujeres escritoras de la oscuridad y darles el sitial que les corresponde en la poesía peruana terrenal. Para terminar, debo decirles que he querido traer ante ustedes tan solo una cala del trabajo que realizo en las ediciones anotadas dentro del grupo de investigación Estudios Indianos, que pretende dar a conocer la cultura virreinal en todas sus manifestaciones a los lectores de hoy, a los académicos, a los maestros, a los alumnos de colegios y universidades, para que logren comprender y valorar la etapa virreinal y que no cierren los ojos a esos 300 años en los que se fundó nuestra identidad. Muchas gracias. En Historia por la Universidad de Navarra, España, que es miembro de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Asociación Internacional de Hispanistas
Grupo de Investigación Siglo de Oro, Universidad de Navarra, directora del Centro de Estudios Indianos de la Universidad de Navarra, Grupo de Investigación Estudios Indianos, Universidad del Pacífico, y profesora principal de la Universidad del Pacífico, que ha recibido los siguientes reconocimientos: estancia de investigación como profesora invitada en la Universidad de las Islas Baleares, España, beca Fellow Mundus, Erasmus Mundus, estancia de investigación en el Archivo General de Indias, Sevilla, España, y el Premio Extraordinario de Investigación UNED Madrid, que entre sus publicaciones destaca Epidemias y remedios en el Virreinato del Perú, 2 tratados médicos sobre el garrotillo y el sarampión, Francisco de Figueroa y Francisco Bermejo, Nueva York, IDEA 2023. El discurso en labor de la poesía, Declaración de Principios de los Poetas del Nuevo Mundo, Nueva York, IDEA 2021. Fundación y Grandezas de la muy noble y muy leal Ciudad de los Reyes de Lima, de Rodrigo de Valdés, Nueva York, IDEA 2018. Epístola de Marilis Abelardo, Madrid Iberoamericana 2009, que como coeditora publicó La escritura del territorio americano, Nueva York, IDEA 2019, con Carlos Mata Indurain y Antonio Sánchez Jiménez, y Poesía de sátira política y clandestina del siglo de oro, Antología esencial, Nueva York, IDEA 2023, con Ignacio Arellano et al., y que es autora de numerosos trabajos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Que por sus relevantes méritos académicos y en reconocimiento a su fructífera labor, consideramos un deber institucional incorporar a la doctora Martina Vinatea Recoba como miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, que con la aprobación de la Asamblea General en su sesión ordinaria de fecha 24 de agosto de 2024 y en uso de las atribuciones que el Estatuto de la Academia Peruana de la Lengua le confiere al presidente, se resuelve incorporar a la doctora Martina Vinatea Recoba como miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, en mérito a su destacada labor en el campo de la investigación literaria. Regístrese y comuníquese y archívese Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente, Academia Peruana de la Lengua. A continuación, el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez hará entrega de la medalla, diploma, resolución e insignia que acreditarán a la doctora Martina Vinatea Recoba como miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Óscar Coello Cruz, quien dará el discurso de recepción. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua, ilustrísima señora rectora de la Universidad del Pacífico, ilustrísimo señor secretario de la Academia, señora académica en toma de posesión, señores académicos de número, señoras, señores. Por acuerdo del Honorable Consejo Directivo
se me ha designado para dar la bienvenida a doña Rosa Martina Pinatea Recoba a la Academia Peruana de la Lengua. Esta academia, que fundara el 5 de mayo de 1887 don Ricardo Palma. Al recibirla en el pórtico de esta alta casa, que ahora será suya, la conduciré por una sala inefable por donde ingresamos todos. Una sala donde el tiempo ha levantado sus paredes de cristal y donde todo luce en un mismo instante. Y aquí podemos ver entonces ahora mismo cómo nos están observando desde sus severas sillas las dignidades de esta ilustre corporación que desde fines del siglo XIX la forjaron y la soñaron para el Perú. Inclinémonos primero ante los pasados presidentes de la Academia. Aquella luz brillantísima es la luz inapagable del primero de ellos, don Francisco García Calderón, el rector de San Marcos y presidente del Perú. Aquella otra es la luz del también rector de San Marcos, don Javier Prado. Esa centella fulgente es la luz de don José de la Rivabuena. Y aquellas otras que resplandecen a su lado son las llamas vivas de don Víctor Andrés Belaúnde, de don Aurelio Milo Quesada Sosa, de don Augusto Tamayo Vargas, de don José Jiménez Borja, de don Luis Jaime Cisneros. Aquí en estas sillas más cercanas están las luces de los académicos de número que nos han precedido y que ayer nomás conocimos. Esta de inconfundibles colores es la de don Fernando de Cisno. Aquella otra centellante como un fuego de San Telmo es la del padre jesuita don Rubén Vargas Ugarte, rector de la Universidad Católica. Y esta luz memoriosa es la de don Luis Alberto Sánchez, rector de San Marcos. Aquella otra luz dorada es la de don Francisco Miro Quesada Cantuarias. Esta luz que titila como alta estrella es la alta luz de don Guillermo Loman Villena, un día rector de la Universidad del Pacífico. Y la luz de aquella dama inconfundible es la de doña Marta Gilbert. Tiempo habrá de venir a discurrir con todos ellos con calma en este recinto sin sombra, sin peso y sin final. Y también con los demás académicos que no hemos alcanzado a nombrar, por ejemplo, don Raúl Porras Barrenechea, o nuestro querido Martín Adán, nacido en el mundo como Rafael de la Fuente Benavides y muchos más. Todos ellos son nuestros paradigmas, lo serán por siempre. Esta armonía de espacios y tiempos compartidos, podemos ver cómo la primera sesión solemne de la Academia Peruana de la Lengua, la de 1887, se celebró en la vieja casona de San Marcos, en el hoy Parque Universitario. Y esta tarde, con inmenso cariño, la celebramos aquí, en esta sede de la bien nombrada Universidad del Pacífico. Ya en este ámbito de esta sesión solemne, debo destacar ante ustedes, dignísimos académicos, y señoras y señores, las virtudes de doña Martina Binatea, que son las que la han traído a estar entre nosotros. Ella ama la heurística y la filología, y sus trabajos posan su interés en las mujeres virreinales. Gracias a las investigaciones del que fuera ex jesuita Luis Martín, autor de ese delicioso libro, Las hijas de los conquistadores. En los siglos XVI y XVII, en el virreinato del Perú, las niñas inteligentes que gustaban del estudio no fueron privadas de una educación exquisita. Sus centros académicos, o mejor sus claustros, estaban en los conventos. Y allí cursaban sus estudios, no solo las aristocráticas monjas de velo negro, cuasi sabias y cuasi eruditas que ingresaban al convento con sus sirvientas y esclavas incluidas, sino que también las niñas ricas que no gustaban de conventos podían ser recibidas como alumnas externas, en clases rigurosas de lectura, de aritmética y hasta de latín, que eran bastante costosas. Obviamente también había educación para acoger a las huérfanas y a las mestizas. Y es que esta era la época de los humanistas, reduciendo género, inteligencia.
Estos centros de enseñanza femeninos están identificados y no solo existieron aquí en Lima, y estas mujeres bien educadas eran a veces poetas y escritoras. La escritora y filóloga, la historiadora y filóloga doña Martina Vinatea tiene hecho un catálogo de unas 60 de ellas. Las ha clasificado en escritoras de academia, escritoras de convento y escritoras de beaterio. 11 de estas escritoras, ella puede dar cuenta enteramente de sus obras. En su discurso de incorporación de esta noche nos ha presentado a la monja capuchina Sor Juana María, una niña nacida en Lima, cuyo verdadero nombre fue Josefa de Azaña Llano y que murió a los 52 años en su convento de Cajamarca. Una monja que en sus versos da cuenta de la angélica monja de México, Sor Juana Inés de la Cruz. O de la ardiente poeta portuguesa del monasterio de la Rosa, de Lisboa, y que escribía bajo el nombre de Violante Lucero, que es como decir literalmente en castellano, Violante del cielo. Debo decir de la académica que incorporamos esta noche que ella disfruta el hermoso trajín en pos del rescate de estos documentos del pasado que aseguran y fijan el patrimonio literario que nos legaron las mujeres del Renacimiento y de la Ilustración en el Perú. Es doctora en Filología Hispánica por la UNED de España y doctora en Historia por la Universidad de Navarra. El bachillerato y la licenciatura en Lingüística y Literatura los obtuvo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coeditora conmigo del Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Pero la última vez interrumpió sorpresivamente sus tareas para irse varias semanas en busca de unos pergaminos de los que tenía noticias en el archivo de Indios de Sevilla. Y regresó con 3.000 folios digitalizados. En la Universidad del Pacífico, su centro de labores, dirige el grupo de estudios indianos, que es todo un complejo de investigadores que habitan permanentemente en los siglos XVI, XVII y XVIII. La doctora Vinatea, desde su tesis de bachiller, ha tenido una notable predilección por las voces religiosas. No en balde suele decir con orgullo que se llama Rosa, por nuestra Santa Rosa de Lima, y Martina, por nuestro San Martín de Porres. Pero son las voces femeninas de la religión las que más la han atraído. En su tesis de bachiller de la Universidad Católica, bajo la guía de ese inolvidable maestro, asesor de tesis exquisitas y miembro también de la Academia Peruana de la Lengua, don Enrique Carremo Ordóñez, empezó a formarse con Amaryllis Indiana. Y estudió a aquella niña de hace 400 años. Le confesaba a Lope de Vega que ella nunca tuvo, comillas, por dichoso estado, amar bienes posibles, sino y que, comillas, estos ha llamado hermosa. A don Lope de Vega, ante esta proclama femenina de comienzo del siglo XVII, le contestó diciendo: voz de la línea equinoccial, sirena, me has despertado de tan profundo sueño. Qué rica tela, qué abundante y llena de cuanto al más retórico acompaña, qué bien parece que es Indiana Vena. Yo no lo niego, ingenios tiene España. Libros dirán lo que su musa luce, y en propia rima, imitación extraña. Mas los que el clima antártico produce, o sea, nosotros, los del hemisferio sur, sutiles son, notables son en todo, lisonja aquí, ni emanación me induce. Todo esto ocurrió en 1621, en los tiempos de Santa Rosa y de San Martín de Porres. Estas son las épocas que trabaja doña Martina Vinatea. Ella también, desde la teoría del ritmo castellano, en esa temprana tesis de bachiller, nos aclaró que Amaryllis había usado en sus versos la estancia, propia de la canción petrarquista, y no la silva, como se nos había enseñado en la escuela desde la época de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Un tiempo más tarde, doña Martina echó un cuarto de espadas en un tema delicioso, la identidad de Amaryllis. Y averiguó que podría ser la hija del poeta portugués afincado en Huánuco como minero, Enrique Garcés.
el traductor de los Lucianas, ya que la niña era monja también como lo fue Marilis y escritora como lo fue su padre. Rosa Martina Minatea, al darle la bienvenida a la Academia Peruana de la Lengua, debo ponderar ópera de 10, los trabajos y los días de nuestra corporación, plena de fervor y lozanía. No voy a enumerar los congresos internacionales que la Academia Peruana organiza con envidiable éxito, porque son muchos. Pasado mañana nomás, el 24 de octubre, inauguramos la 19ª edición del Congreso Internacional titulado Avances en Fraseología y Lexicología Hispanoamericana, esta vez acompañados de la Academia Chilena de la Lengua. Tampoco voy a enumerar las decenas de cursos y conferencias virtuales con los que la Academia sirve a educandos y profesores de todo el país, porque son casi cotidianos. Quiero detenerme solo en las publicaciones, en la sostenida secuencia de libros que son publicados bajo su auspicio, donde destaca la inapreciable colección de clásicos peruanos que dirigió durante su presidencia don Ricardo Silva Santisteban, o la admirable publicación durante la presidencia de don Marco Martos del Diccionario de Peruanismos, una obra fundamental, dirigida por don Julio Calvo Pérez, de 1150 páginas impresas y que está también en línea para consulta del mundo entero, con la cual queda asegurado el patrimonio de las voces de nuestro castellano, el castellano del Perú. Como diría otro académico insigne, él por muchos años rector de la Universidad del Pacífico, don Pedro Benito Murrieta, el lenguaje peruano. De estos días, que son de la gestión del presidente don Eduardo Hawkins, debo resaltar que el boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 550 páginas en el último número, se alza como la única revista de literatura en el Perú en el cuartil 1 de la severa indexadora Scopus. Y lo hace por segundo año consecutivo, 2022, 2023, justamente los años en que usted nos ha acompañado en esta elección. Doña Martina, le deseo que su presencia entre nosotros, ahora que con toda justicia ya es académica de número, sea rutilante. Conocemos bien de su talante y de sus muchas cualidades. Y que alguna vez los académicos de las generaciones futuras, cuando desfilen hacia su incorporación, al pasar por esa sala de cristal, sin peso, sin sombras, donde queda abolido el tiempo, digan, esa luz blanca es la luz amable de doña Rosa Martina Minatea. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera, vamos a concluir a esta ceremonia. Se agradece la asistencia de los presentes y los invitamos al brindis de honor. Muchas gracias.